7 de la mañana con 21 minutos, continuamos junto a ustedes. Habíamos anunciado que nos está junto a nosotros el licenciado Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, CAPEPI. Gracias por acompañarnos. El Pleno archivó las reformas que envió el Ejecutivo para subir ingresos. Con 70 votos, los legisladores rechazaron el proyecto para recaudar 737 millones de dólares. Ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre este tema. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente Lenín Moreno con respecto a este archivo y prácticamente estaremos analizando con nuestro invitado aquel tema. Pero primero vamos entonces con el análisis con nuestro invitado Marcelo Larrea. Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que le deja lo suscitado ayer en la Asamblea Nacional? Bueno, era previsible que un desarrollo de esta naturaleza tuviese lugar, dada la complejidad del proyecto de ley, 404 artículos, 22 leyes reformadas, en lugar de que el proyecto se hubiese concentrado en enfrentar un problema real, que no solamente compete su solución al gobierno del presidente Moreno, sino al conjunto del país. Me refiero claramente al déficit fiscal. Pero es un proyecto que introdujo una serie de medidas, como la extensión de los plazos para quienes son concesionarios de las actividades turísticas en Galápagos, cosa que ha sido cuestionada por la población de Galápagos, que planteó nuevas normas sobre el tema del funcionamiento de la AGD, que planteó incluso el tema de declarar a la Seguridad Social, al IES, al ISPOL y al ISPE como entidades gubernamentales y gestionar sus recursos como si fuesen recursos estatales, cosa que evidentemente lesiona a la estructura de la Seguridad Social ecuatoriana y pone una gran reserva de los afiliados y pensionistas del sistema de seguridad social sobre el proyecto. La ley no es mala, tenía cosas positivas y cosas negativas, pero ¿por qué solo archivarlo todo? Bueno, fundamentalmente porque si no se archivaba todo el proyecto, lo que habría ocurrido es que todo el proyecto ingresaba por el Ministerio de la Ley. Y las consecuencias habrían sido socialmente explosivas. Por ejemplo, las modificaciones en la estructura de la seguridad social, que el mismo presidente Moreno declaró que no las había conocido, a pesar de haber suscrito el proyecto. ¿Dónde están sus asesores para analizar el tema? Tiene una dimensión explosiva. Los fondos de la Seguridad Social pertenecen a los afiliados y pensionistas de la Seguridad Social. Nunca han sido fondos estatales ni fondos públicos. La pretensión de subordinar las estructuras financieras de la Seguridad Social a la gestión pública constituye un gravísimo riesgo. No en vano el Estado ecuatoriano es el principal deudor del IES. En consecuencia, habría generado una gran protesta de los afiliados y de los pensionistas del sistema de seguridad social, que en un contexto político como el actual habría tenido consecuencias explosivas, generando mayor inestabilidad política. La CAPEPI se dirigió al presidente de la República en el curso de la semana pasada, pidiéndole considerar la oportunidad de retirar el proyecto precisamente para evitar un revés como el que ayer sufrió en la Asamblea Nacional. La CAPEPI, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, como claramente se lo menciona, dentro de ese marco había el tema del emprendimiento, de los emprendedores. ¿Ese tema cómo queda cuando el presidente de la República ha dicho que va básicamente a trabajar para ese sector? Bueno, fundamentalmente el presidente tiene iniciativa legislativa, de manera que no hay motivo para sorprendernos de que él haya anunciado lo que señaló ayer, que va a mandar nuevos proyectos de ley para enfrentar diversos problemas. Y en efecto es necesario un fuerte impulso al emprendimiento, un fuerte impulso a las pymes, de manera que se pueda generar mayor empleo. Las pymes son el sector de la economía que mayor empleo genera en el país. ¿Y qué tanto y cuánto esta ley era favorable para ustedes? Habían algunos elementos que podían haber sido considerados favorables y que incluso la CAPEPI oportunamente los formuló. No se justifica, por ejemplo, el impuesto a salida de divisas para la importación de tecnología y para la importación de insumos, porque eso encarece los costos de producción a nivel nacional y resta competitividad al conjunto del aparato productivo, y al hacerlo también disminuye el empleo. De manera que una medida de ese tipo era necesaria, pero al mismo tiempo, si se elimina el crédito tributario, tiene un efecto que encarece los costos productivos, de manera que era una medida, como estuvo formulada en la ley, incorrectamente. Ahora, ¿cuál es la salida, la alternativa que le queda al país? No hay políticas, se rompieron esas tradiciones, esas ideologías de derecha e izquierda. Hoy hay un solo camino. ¿Cuál es el camino que le queda al Ecuador? El país tiene muchos caminos hacia adelante y el primero es garantizar la estabilidad política. No nos podemos olvidar que en el mes de octubre pasado el país sufrió una crisis enorme
Sus costos fueron superiores a la pretensión de obtener 1.300, 1.400 millones de dólares por la eliminación de los subsidios a los combustibles. De manera que precipitarse a adoptar medidas económicas sin haber generado los consensos necesarios es evidentemente explosivo. Y eso es lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Pero un camino claro y fácil. Nosotros, como desde este medio de comunicación, vamos a apoyar el tema del emprendimiento, que es la salida y la alternativa que le queda como camino al país y al contexto latinoamericano. La línea general debe ser el fomento de la actividad productiva. Esa debe ser la línea rectora de la política económica del país. Pero no se hace. Lamentablemente no se hace, y el proyecto de ley además incluía normas como las reformas del Banco Central, que generaron realmente una gran susto en el conjunto de la ciudadanía. ¿Acaso el país se olvida de lo que fue la crisis financiera de la década del 80, que ocasionó la sucretización con la dolarización del crédito gracias a la desregulación del sistema bancario? ¿Se olvida de la crisis del 99, donde se perdieron 10.000 millones de dólares con lesiones enormes a la sociedad ecuatoriana, que incluyen haber ganado el campeonato mundial en el suicidio de niños? No se puede olvidar el Ecuador de eso. En consecuencia, pretender hacer una reforma del Banco Central para que determinados grupos puedan controlar con absoluta autonomía al Banco Central, en tanto se pretende disminuir la autonomía de la seguridad social, no contribuye a la estabilidad política, ni económica, ni social del país. Por lo tanto, en los anuncios del presidente Moreno de que va a emitir nuevas leyes, es importante que se construyan consensos serios. Y hay que tomarle la palabra al presidente de que los que más ganan, más pagan. ¿Un nuevo proyecto que hay el tiempo necesario para analizarlo ya? Naturalmente, y que además cumpla con las normas constitucionales. Un proyecto de ley no puede versar sobre todas las leyes, debe versar sobre las necesidades específicas. ¿Y ahí el tiempo? Bueno, el tiempo lamentablemente se agota, pero es mejor no hacer nada que precipitarle al país al atolladero de una gran explosión económica, de una gran explosión social, precisamente por no generar los consensos necesarios con la sociedad antes de precipitarse a presentar normas legales que lamentablemente tuvieron que correr el riesgo que ocurrieron ayer y fueron rechazadas por la mayoría de la Asamblea Nacional. Con este proyecto de ley que fue rechazado ayer, se iba a ayudar a fomentar el tema del empleo, que es parte y solución que piden los ecuatorianos, el empleo, pero lo que se mira más, se observa, es que hay desempleo cada día cuando se van retirando a trabajadores de empresas públicas. Sobre este tema hay un tema muy importante, ¿no? Si los tributos se dirigen a las ganancias, a la renta, no se pueden dirigir ni a la producción ni a las personas. Cuando se generan tributos contra las personas, se disminuye la capacidad de consumo de las personas. Si se disminuye la capacidad de consumo de las personas, se disminuye la demanda interna y en consecuencia se afecta al aparato productivo local y al empleo. Esa era la línea del proyecto que fue negado el día de ayer. Por el contrario, si se gravan las ganancias, las consecuencias generan resultados positivos, fomentan el empleo, fomentan el consumo, fomentan la producción. Es que no todo estaba claro, ¿no? Es por eso que el señor Keynes formuló esa máxima. Quien más gana, más paga. No quien vive paga, sino quien más gana, porque los impuestos deben gravar las ganancias y no deben obstaculizar la producción, que es en la que se generan las ganancias. Deben favorecer el desarrollo de la actividad productiva. Una línea de esa naturaleza podría generar un proceso de restablecimiento y de recuperación económica del país, pero lamentablemente la ley que fue negada el día de ayer generaba una cantidad de impuestos como el impuesto a las bebidas edulcorantes, que implicaría, si se habría aplicado, la quiebra de numerosas pequeñas y medianas empresas que se dedican a la actividad de la producción de bebidas dulces. Habría generado además una disminución de los niveles de consumo de la población cuando se grababa con el 10% a la telefonía, en lugar de gravar a las grandes empresas que generan ingresos de miles de millones de dólares. En consecuencia, el principio que planteó ayer el presidente Moreno, los que más ganan, más pagan, esperamos que sea el principio que dirija las nuevas medidas económicas o la nueva legislación económica que quiere introducir. Ok, ahora, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha-Capepi, ¿qué propuso? ¿Qué alternativas dio? ¿También puso su cuota para este proyecto de ley que fue archivado o piensa dar una nueva propuesta para el nuevo proyecto que va a ser analizado en la Asamblea? Pero fundamentalmente lo que hemos señalado. En el país es necesario fomentar la producción y el empleo. El Ecuador está sobre el 60% de desempleo y subempleo, cifras gravísimas.
En consecuencia, es necesario impulsar la inversión productiva en la pequeña y en la mediana industria, particularmente porque son los sectores más flexibles y que mayor empleo generan. Sobre esto hay por lo menos el compromiso del presidente Moreno de poner el pie en el acelerador. Esperamos que las nuevas normas económicas que emitan favorezcan un desarrollo de esta naturaleza y permitan el restablecimiento de la actividad productiva en el país. ¿Sus propuestas son tomadas en cuenta por el Ejecutivo? Esperamos que sean tomadas en cuenta. Han habido varias reuniones y discusiones, tanto con el ministro de Finanzas como con el gerente del Ban Ecuador, con el BIES, con CFN, que esperamos se concreten en el habilitamiento de las líneas de crédito que están previstas para los sectores de las pymes y que permitirían un desarrollo productivo importante y disminuir las presiones recesivas que está sufriendo la economía ecuatoriana. Si hubo una causa por la cual el proyecto fue negado el día de ayer, que es más clara y confirmada en la evolución histórica del país, es que precisamente la desregulación del sistema bancario, el abandono del control público sobre el funcionamiento de los bancos, genera la mayor preocupación en todos los sectores, dados los dos ejemplos a los que hice referencia: la crisis de la sucretización en la década del 80 y la crisis que llevó a la dolarización en la década del 90. Ahora, la ley no era buena, por eso fue su archivo. Evidentemente, o sea, el gobierno debería estar agradecido de que la ley fue archivada. Entonces no la estudiaron ni la manejaron bien. Se transformaba en un elemento explosivo, política, social y económicamente en el país. De manera que es una ocasión para reflexionar a fondo. No solamente hay los problemas con la seguridad social, hay los problemas de las empresas que habrían quebrado por efecto de la ley, hay los problemas del enorme riesgo en relación a la evolución del sistema bancario. No nos olvidemos que el sistema bancario en el país, en una fase recesiva como la que está sufriendo la economía del Ecuador, va a tener utilidades sobre los 1.200 millones de dólares este año. En tanto, el aparato productivo está combinado a una posibilidad de crecimiento mínima. Eso es absolutamente inadecuado. Y después de una crisis como la de octubre, la tarea más importante que enfrenta el gobierno del presidente Moreno es precisamente garantizar la estabilidad política. Sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Es cierto que la estabilidad económica puede generar estabilidad política, pero sin estabilidad política no hay ninguna posibilidad de que exista estabilidad económica. ¿Cuál es la salida y alternativa entonces que nos queda para el 2020, cuando son varios temas complejos que tiene que analizar la Asamblea? Se han formulado desde diversos sectores un menú de alternativas. Uno de ellos es precisamente reestructurar la deuda externa. Las presiones sobre el pago de la deuda externa asfixian la actividad del sector público. El presupuesto del año 2020 es un presupuesto que, según lo revelan las cifras de Jaime Carrera, tiene demasiadas cifras maquilladas. En realidad, el presupuesto de inversión se recorta bastante más de lo que se señala, hay un déficit bastante mayor del que se estima y, por lo tanto, una bandera que debe unir a todos los ecuatorianos es la necesidad de la transparencia en el manejo de las cifras y de la economía. Es necesario que, si se emprende una nueva reforma tributaria, se tome en cuenta el problema del contrabando. El contrabando está lesionando gravemente la capacidad productiva del país, que no es de hoy y que requiere soluciones de fondo. Se tome en cuenta el tema de la elusión y la evasión tributaria, la subfacturación de las exportaciones. Son medidas fundamentales que pueden ayudar seriamente a que los indicadores básicos de la economía se estabilicen. Ahora, ¿qué papel juega tanto aquí para este proyecto de ley archivarse la presencia o la presión de la empresa o del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en realidad las políticas del FMI han sufrido dos derrotas en el Ecuador en 2 meses. La una fue en octubre, cuando el presidente Moreno tuvo que retirar el proyecto de elevación de los combustibles, y la otra acaba de ser el día de ayer. Que también está el fondo son las políticas del Fondo Monetario Internacional las que han sido derrotadas en 2 de estos episodios. Por lo tanto, es necesario restablecer la cabeza sobre los hombros, los pies sobre la tierra y encontrar un camino que realmente responda a las necesidades fundamentales del país, garantice la generación de empleo, la estabilidad política y la estabilidad económica. No hay ningún problema en que el Ecuador pueda encontrar salidas a estos problemas. Pero sí, por el contrario, se cargan mayores impuestos a los que más tienen, al universo de ciudadanos. Lo que vamos a tener es una enorme presión recesiva porque la demanda interna se va a contraer y, en consecuencia, la demanda al aparato productivo se va a restringir y el empleo se va a restringir. Y en lugar de garantizar el bienestar de las personas, de las familias y de la economía, lo que vamos a tener es un escenario socialmente explosivo que no conviene al conjunto de la economía del país. Ahora, el proyecto de ley de archivo también beneficiaba a los empresarios. Bueno, hay algunas normas que se introdujeron aquí, que las dijo además
el presidente Moreno, como es la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta. Al respecto, evidentemente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ese es un elemento positivo porque permite que la liquidez que se genera vaya a la producción. No así en las grandes empresas, donde ellas necesitan hacer ese pago del impuesto anticipado a la renta y que además debe operar como un elemento para prevenir la evasión y la elusión tributaria, de manera que ahí también cabía una reforma de parte de la Asamblea Nacional, que la eliminación de ese anticipo sea para las empresas que facturan hasta una determinada cifra y las otras tengan que cumplir con esa obligación. Y en el tema político, ¿qué diría con esto el señor Jaime Vargas con respecto a este proyecto que fue archivado? Bueno, a él le corresponde decir lo suyo, ¿no? Evidentemente. ¿Pero qué piensa usted que podría estar dando la lectura del sector indígena? Bueno, yo creo que en general el país, más allá de algunas expresiones de histeria por los resultados de ayer, previsibles además en todo sentido, y sanos desde el punto de vista de que le vuelven al país a la calma, a la serenidad y a la estabilidad y obligan al gobierno a pensar seriamente en el revés político que sufrió el día de ayer y a plantear soluciones claras que unifiquen al país, que no fraccionen al país, que no confronten al país, que permitan que el país pueda avanzar hacia las elecciones del 21 en un clima de estabilidad política y económica. No es fácil, evidentemente, pero existen elementos para construir consensos serios que permitan al Ecuador reenrumbar su economía y corregir las cifras rojas de la economía. ¿Esto va a generar acciones y reacciones, pero reacciones de movilizaciones? Bueno, con el archivo del proyecto las movilizaciones no van a tener lugar. Esperemos que los nuevos proyectos que anuncia el presidente que los envíe previos consensos serios, construidos con los distintos actores sociales, económicos y políticos del país, y que en consecuencia se pavimente el camino para que se adopten medidas adecuadas, que no lesionen la estabilidad económica y que no profundicen las tendencias recesivas que lamentablemente enfrenta la economía del país. Nadie se olvida de que la mesa no estaba servida, pero esto implica construir políticamente, consensos serios que garanticen la estabilidad política, que es la clave de la estabilidad económica y social. Muy bien, quiero agradecer la presencia de nuestro invitado en esta mañana, haciendo el análisis de lo que el Pleno resolvió ayer en la Asamblea Nacional, archivar el proyecto económico urgente que lo envió el Ejecutivo y que nuevamente enviará en el transcurso de las próximas horas, como lo dijo el presidente de la República, Lenín Moreno. Gracias al licenciado Marcelo Larrea, director ejecutivo de la CAPEC. De inmediato